a aprender, comenzar a ver qué podemos ir haciendo, ¿verdad? Creo que la idea, como ya está un proyecto como comenzado, ¿verdad? Que lastimosamente pues quedó así como en pausa, porque Alan King murió. Eh, lo que podríamos hacer, de hecho, es lo que yo les decía a las compañeras, ¿verdad? Digamos, tal vez por respeto a su trabajo, no modificar tanto trabajo de él, sino comenzar a crear un poco nuestros propios artículos, ¿verdad? Entonces así las personas igual van diciendo, ah, bueno, fue un proyecto que inició él, pero que posteriormente pues retomamos y de hecho pues ahí cada quien como son autores, ¿verdad? No es que lo retomamos como institución, sino que cualquier persona que lo desee, si quieren hacerlo estudiantes o los compañeros pues las compañeras que están acá, pues cada quien lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, porque nuestra idea es replicar lo que vamos a aprender acá ahora para poder, pues, hacer crecer y poder sacar de la incubadora a nuestro idioma, ¿verdad? Bueno, entonces ya, ya eso, Sí, no sé, ¿sí? sí, muchísimas gracias, Héctor. Buenos días, tengan todos. Le comentaba a Héctor por el interno, por el WhatsApp, que estaba un poquito afectada de salud, con problemitas respiratorios, de garganta, ¿no? De gripe. Decimos nosotros los venezolanos, los colombianos dicen gripa, no sé cómo dirán los salvadoreños. Gripe. Ah, Con gripe, como gusto. nosotros los Sí, venezolanos, sí. Entonces, acá en sí. Colombia dicen gripa, con A, gripa. Entonces, bueno, me Sí. estaba un poco afectada. Saludo muy afectuosamente a Natalia, a Heidi, creo que estoy diciéndolo bien. Sí, nos encantaría también escucharlas, que ellas se presentaran. Bueno, Héctor, sí, me llamó muchísimo la atención tu participación en Activismo Lenguas en esa cuenta de Global Voice y que es muy linda porque fíjate que cómo conecta, ¿no? Como también Sí. ustedes utilizando su lengua, llevándola adelante, te encuentras con esta sorpresa de Wikipedia. Entonces, con esta posibilidad de que Wikipedia se pueda dar también en tu náhuatl salvadoreño, ¿verdad? Y que se pueda visibilizar, que puedan integrarse y que sean ustedes los que puedan liderar este trabajo, como lo hemos hecho nosotros los Guayú acá en Sudamérica, ¿no? Y ustedes desde allá, desde Centroamérica, también puedan hacerlo. Realmente les digo que Leonardi Fernández, que también ha sido mi tutor, ha sido mi impulsor en este proyecto y el que me contactó de primerito para Wikipedia y Wikipedia en Guayunaiki, es el experto para mí, como le digo yo a él, en esta parte técnica, ¿no? En esta parte de la elaboración de artículos. Él es bueno, pues un fuerte, un poderoso como articulista, como redactor, como escritor. Me sorprende de que cuando ya yo quiero estoy por la mitad de mi artículo, ya Leo ha hecho uno completo con imágenes, con referencias, con todo. Entonces, él es el que nos va hoy a enseñar un poquito acerca de eso y tal vez crear el usuario de Héctor. Héctor, tú puedas tomar pues las riendas de esta Wikipedia en Nahual, porque estás en todo el derecho. Primero, eres indígena. Segundo, hablas tu lengua, la manejas, la enseñas, tienes tu grupo, tienes tus alumnos y al igual que Leonardi se apropió de esta herramienta para su pueblo, tú también lo vas a hacer con el apoyo de nosotros al 100 y el apoyo de la Fundación Wikimedia, el apoyo de la comunidad a nivel región, con el apoyo de Oscar Costero en el Comité de Lenguas. Bueno, solamente tenemos que aprender ponerle ganas. Sí, eso es todo. Entonces, Entonces, sí, bueno. sí, está ahí. De hecho, bueno, nosotros ya creamos nuestros usuarios. Ayer, de hecho, los estábamos creando. Ya venimos, digamos, con los usuarios hechos para aprovechar al máximo el tiempo, ¿verdad? Claro. Bueno, Muy entonces sería genial, no Neymar, bueno, que genial. escuchemos Me encanta. a la compañera, se presenten y nos presentamos también Ajá, muy, y muy comenzamos. bien, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Me encanta. Chévere.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Martínez, soy estudiante de Náhuatl. Soy alumna de Tamastian y Héctor Martínez y estoy pues súper contenta de estar aquí y estoy pues súper dispuesta a aprender todo lo que abordemos este día. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Sí. David. Buenos días a todos. Mi nombre es Hadid Sánchez. Pues sí, también soy estudiante de Héctor y de la Nancy Sixta y del Taxing. Un gusto estar aquí y que pues por la invitación también. De verdad un placer. Siempre un gusto ayudar a que se mantenga viva la lengua. Genial, maravilloso. Dejo a Leo. Listo, buenísimo. Bueno, mi nombre es Leonardo Fernández, guayú de aquí de La Guajira, Colombo, venezolana, editor y colaborador en Wikipedia y Wikipuchimantuska Guayúniki, que es el idioma de nosotros. Y bueno, como decía Neima, nosotros estamos trabajando desde hace varios años en la construcción de un diccionario y una Wikipedia en el idioma de nosotros, ¿no? Ya afortunadamente el proyecto que teníamos en la incubadora salió el 27 de febrero del mes pasado. Y bueno, ya tenemos Wikipedia en Guayunaiki, entonces la idea de nosotros ahora es como que ir retomando otra vez todas estas Wikipedias o incluir más lenguas en este proceso de construcción de Wikipedia en la región, ¿no? De nuestra región latinoamericana, ¿no? No sé si Neymar se va a presentar también. Bueno, sí, mi nombre es Neima Paz, comunicadora social, también formo parte del voluntariado de Wikipedia en Guayunaiki, Wikipedia, Guayunaiki y Wikipuchimajatu. Como está diciendo Leonardi, al lado de él, pues en este proyecto tan lindo que hemos iniciado, ¿no? Y bueno, acá también con ustedes a sus órdenes y súper contentos de que puedan participar. Gracias. Listo, bueno, básicamente quisiéramos comenzar hablando qué es Wikipedia, ¿no? O qué es Wikimedia. Básicamente Wikimedia es una organización que colabora y apoya mucho lo que es la creación de Wikipedia. Ahorita con el diseño de las lenguas indígenas también están apoyando mucho lo que es la construcción de Wikipedia o que las herramientas Wikimedia puedan ir hasta las comunidades, ¿no? Que las personas locales puedan apropiarse de estos proyectos para reafirmar, salvaguardar, fortalecer el idioma y la cultura a partir de las herramientas digitales. Bueno, que Héctor sabe de estos temas porque ha participado en activismo lenguas, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. La idea más que todo es que con estas Wikipedias podamos hablar de nuestra historia, hablar del idioma, hablar de todas las cosas que no se han visto reflejadas quizás en los libros o que con estas herramientas digitales también podemos tener una voz, ¿no? En este mundo digital que está influyendo demasiado en las personas. Entonces, nada, sería más que todo eso. Y bueno, para comenzar, voy a compartir pantalla de la pantalla en donde está la Wikipedia en la incubadora. Genial. Esta es la incubadora de la lengua náhuatl. Bueno, yo estuve por ahí leyendo. Me recuerda a nuestra incubadora. Cuando estábamos en incubadora. Estuve leyendo de los náhuatl, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, me parece muy interesante la historia de ustedes, ¿no? De cómo son descendientes de los toltecas, algo así, ¿no? Y que el idioma que manejan es un idioma antiguo, de las primeras que se desarrollaron en México, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esa historia. Entonces, con esto queremos apoyar grandemente y quizás también
hacer contacto con otras personas que estén por ahí trabajando en el tema de lenguas también para que puedan quizás hacer talleres presenciales allá en sus comunidades, quizás hacer talleres sobre edición en las universidades o en las bibliotecas o en las escuelas allá en su territorio, para que esto se dé a conocer, ¿no? Para que se pueda dar realmente una participación o una construcción colectiva de la Wikipedia, que es muy importante, ¿no? Que toda la comunidad pueda participar en esta construcción. Así como lo hemos estado haciendo aquí en La Guajira también, que hemos estado trabajando con docentes, hemos estado trabajando con líderes, lideresas, activistas ambientales. Bueno, hemos estado tratando de incluir a todos los que puedan participar para que también sean parte, ¿no?, de este proceso muy importante. Entonces, bueno, Muy bien. Sí. Tal vez antes de continuar, una pregunta, ¿verdad? Porque pues aparece Pipil porque el autor así nos llama, ¿verdad? ¿Habría alguna opción de cambiarlo a náhuatl solo Sí. con T o vamos a quedarnos con ese nombre? Igual se No, pueden hacer artículos para aclararlo después, ¿verdad? no, pero sí se puede cambiar de una, ¿verdad, Leo? Sí se puede cambiar para colocar que sean náhuatl. Sí. sí, eso sería en conversación con Aunque de hecho, bueno, de hecho prácticamente los lingüistas así llaman a la lengua, ¿vea? Pipil, aunque pues en la comunidad es un término no aceptado, pero si se puede cambiar sería excelente, si no, pues vamos a trabajarlo así, igual. Nosotros lo promocionamos siempre con náhuatl, ¿vea? ¿Sí? No, una cosa, Héctor, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender desde ya a descolonizar los términos vamos a aprender ya a apoderarnos y a ser autónomos. Yo estoy de acuerdo con que se haga lo más pronto posible y se quite el pipil, porque Sí. si la comunidad que es la que es dueña de todo su conocimiento y de su lengua, no está de acuerdo y lo ve como quizás despectivo o como que no va, no encaja imagínate que si lo piensa la nueva generación que eres tú, ¿qué tal los antiguos, los viejos, los ancianos no estén de acuerdo? Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Sí, definitivamente. Total, yo Sí. estoy al 100 de acuerdo que se cambie lo más pronto posible, quitar ese pipil y colocar náhuatl con una T, ¿no? Con tele, algo así. Sí, con T, solo con T. Sí, con Sí, T, porque con en solo náhuatl con el T. mexicano Ajá. es con TL, así es. Sí. Entonces allí ya se va a ver la diferencia. Y luego en los artículos ahí se van aclarando, pero yo de antemano digo que sería lo ideal, ¿no? Y ya, por allí se puede comenzar. Sí, exactamente. Bueno. Sí, exactamente. Eso sería conversando con la gente del Comité de Lenguas y hacerles saber de que Muy la bien. comunidad no se autorreconoce como pipil, sino como Sí. náhuatl. No, Exactamente. Entonces, por ahora está así en la incubadora, que sí. fue lo que trabajó. Sí, ahí eso pues con el paso del tiempo, como de todas formas tenemos tiempo. Sí, Ajá, vamos a irlo cambiando, ¿verdad? Poco a poco. Muy bien. exactamente, ¿no? Entonces, yo voy a iniciar, pues están viendo la pantalla ahorita. Sí, la estamos viendo. Listo. Yo voy a iniciar sesión. Ya ustedes se crearon un usuario, ¿no? Sí. Voy a abrir sesión, el usuario que tengo desde hace muchos años. Y bueno, una cosa importante de esto es que al ustedes crearse un usuario en la incubadora, también están enlazándose con otros proyectos Wikimedia, ¿no? Por ejemplo, con este mismo usuario también puedo usar Wikimedia Commons, puedo usar Wiktionario, puedo usar Wikipedia en español, todas se enlazan porque es un solo usuario para todos los proyectos Wikimedia, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy en la incubadora de el idioma náhuatl con usuario, siendo yo ajeno al proyecto, Muy bien. el proyecto de ustedes, ¿no? Otra cosa es cómo miramos el tema de actividades, ¿no? Cómo están el tema de contribuciones o quienes han estado contribuyendo a
lo que es las ediciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte en donde dice requisitos, dice check wiki actividades. Nosotros miramos desde ahí quiénes son las personas que han estado editando toda esta parte, ¿no? De la Wikipedia de ustedes, que aparece de primero el señor King, otros usuarios, hay varios usuarios, hay como 53 usuarios, y las últimas ediciones aparecen en la última parte de del chequeo de actividades, ¿no? Bueno, yo estuve ayer mirando en la noche, y Ah, sí. aparece allí, ¿no? Entonces, cada edición que ustedes hagan, o cada edición que se vaya registrando en la página, la va a reflejar en en este chequeo de actividades, ¿no? Entonces vemos que Muy acá bien. julio, en el mes 8 no se hizo nada, en el mes 9 alguien editó por ahí, en el mes 10 también, bueno, esto del año pasado, editaron 2 personas, y así, algunos son bot, como aparece aquí, que quizás si colocando comas, acentos, puntos, y también Sí. se cuentan como Correcciones ortográficas, ¿verdad? Sí. exactamente. Y en el 2023 empezó también un bot en enero a hacer ediciones allí fuerte, ¿no? Y de regreso otra vez, entonces, aquí hay una página de categorías que básicamente, como la vemos en la Wikipedia en Wayuno, aquí también categorías sirven para agrupar temas, ¿no? Sirve para agrupar artículos que tengan que ver con determinada temática que se esté trabajando, ¿no? Entonces, Sí. supongo que aquí hay títulos de temáticas que ustedes tienen en el idioma o que la persona que estuvo trabajando en esto estuvo haciendo, ¿no? Entonces, estas categorías se pueden construir. Ahorita miramos cómo se construye una categoría para que quede también reflejada en esta lista de categorías. Listo. Entonces, aquí arriba, en donde dice todas las páginas de la wiki, le damos clic ahí y miramos todos los artículos que existen actualmente en esta incubadora. Y vemos que hay varios artículos que ya están hechos. Por ejemplo, vamos a entrar a un que diga, por ejemplo, tamal, Imichi. Sí, estaba revisando que varios artículos no tienen texto. Igual está el de el Galat, o solo aparece el nombre, vea. Claro. Sí. Entonces, todos estos temas son construibles. Esto dice que es el ratón, ¿no? El ratón, así es. El ratón. Sí. Entonces, bueno, aquí en esta lista van a encontrar todos los artículos que existen ahorita en la Wikipedia. Si hacemos uno nuevo ahorita, se va a quedar en esta lista también y la van a tener. Sí. Entonces, Una yo nueva regreso entrada. otra vez. Y esto, bueno, aquí hay información de Translate.wiki, que es el portal en donde se traduce mucha de la parte visual que hay aquí. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en Translate.wiki, vamos a editar o vamos a trabajar en cambiar estos temas, ¿no? Que dice página principal, lista wiki. Todo esto se puede hacer desde la página de traductor, ¿no? Traductor de portal. Ah, muy bien. Esto ya nosotros trabajamos en Wayuneki, y cuando entramos a Wikipedia en Wayuneki, toda esta parte de editar código, nombres, todo esto se tradujo ya a Wayuneki. Entonces también esto... Tienen que hacerse los neologismos, ¿verdad? Estas nuevas palabras para nombrarlos. Ahí hicimos mucho uso de neologismo. Y también consultando con las comunidades también, por ejemplo, encontramos con un caso de que en el 2021 tuvimos un proyecto en donde queríamos hablar de red local. Entonces, cuando fuimos a la comunidad, nosotros le colocamos un nombre que era Cusú Guayú. Cuando fuimos a la comunidad, ellos dijeron, no es Cusú. Si yo escucho Cusú, pienso en una red de pesca, porque queríamos decir de local y colocamos red de pesca, o red Guayú, Cusú Guayú. Entonces, cuando llegamos a la comunidad, no, que eso no es así, es mejor usar el término Hey Pajirra, que sí tenemos más, nos relacionamos más con una conexión, con una red.
Bueno, y esas cosas Sí. hemos estado trabajando así en esa parte Sí. de neologismo y algunas que sí no tienen traducción que sí toca usar neologismo, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Exactamente. Ujú. Entonces alguien se tiene que encargar de este portal para Sí, traducir todas estas cosas que aparecen aquí. bien. Entonces, bueno, ya miramos esto. Esto es el requisito de meta cuando alguien introdujo el proyecto de la lengua náhuatl a el comité de lenguas, ¿no? Algunos contribuidores, las personas que han estado editando, quienes tienen ya usuario en el portal Sí. o aquí en la página. Entonces, bueno, yo voy a página principal, le doy clic al cuadro verde y vemos lo que se ha venido trabajando, ¿no? Lo que ha venido trabajando el señor Roy King, en donde vemos algunas categorías que él ha hecho por este lado. Y hay unos que no tienen nada, como decían hace rato, ¿no? Lo que me llama la atención es esto, aquí arriba, que aquí arriba dice que hay otras Wikipedia, que no sé si estas serán otras variantes o otros dialectos del idioma. Son náhuatl, pero son de México. Mm, Sí, son de México. Sí, en México pues hay otras variantes. Eh, sí, son otras formas de llamarle a los... Definitivamente son variantes de México porque tienen la TL, ¿verdad? claro. Ujú. Sí, Listo. Entonces, bueno, actualmente esta Wikipedia tiene 130 artículos y bajamos hasta lo último en donde queremos construir un nuevo artículo. Aquí pudiéramos hacer un ejercicio de un nuevo artículo, ¿no? Entonces, en esta parte en donde dice nuevo artículo, creo que traduce eso, ¿no? Vamos a colocar el nombre de un artículo en el idioma de ustedes. No sé, hacemos un ejemplo ahorita. ujú. Sí, yo estaba pensando, bueno, si es nuevo porque vi algunos artículos y dije a esto se les puede mejorar un poco, algunas palabras, pero también estaba pensando así en la mañana, se me ocurrieron dos temas. Podríamos hablar sobre, digamos, el ciclo de vida del maíz o podríamos hablar, por ejemplo, de los nombres, ¿verdad? O también podemos hablar de los árboles, que ese también es un tema bastante porque estuve revisando bibliografía, sí hay enlaces en Wikipedia de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces creo que de árboles podríamos hablar, porque en náhuatl hay dos clases de árboles, los frutales y los no frutales, ¿verdad? Entonces tienen Claro. su propio nombre. Entonces pudiéramos hablar sobre eso. ¿Le escribo el nombre Si me pasas el en el nombre por chat? aquí, por el chat, sí, por el chat. Sí. Yo lo copio y lo pego ahí porque no sé todavía nada. Huawei, Huawei, Huawei. Este podría ser árboles y árboles, aunque ahí se lee igual, pero sí tienen diferencia las palabras. Listo. Entonces yo voy a pegar aquí lo que me pasaste por el chat y le doy Sí, aquí en este cuadrito azul. sí, sí, Y eso me envía, al darle clic al cuadro azul, me envía a una página en blanco en donde ah, tengo la página disponible para desarrollar el tema que acabo sí, de crear. Voy a crear la fuente del nuevo artículo, ¿no? Entonces, sí, normalmente cuando nosotros comenzamos en las ediciones Wayunique, siguiendo la lógica que ellos siempre han tenido, en código yo coloco nuevamente el título y quizás una traducción al español de qué es lo que significa esto. O Bueno, sea, ahí sería prácticamente, en náhuatl solo son árboles, pero son dos clases de árboles. Ya para que tenga, o para que las personas lo entiendan, pudieran ser árboles frutales y no frutales, ¿verdad? Árboles no frutales y frutales sería ahí, porque los frutales están al final. así, frutales. Sí, así es. Entonces, bueno, y aquí empiezo a desarrollar, después de esto empiezo a desarrollar el tema que voy a Sí, trabajar. Entonces, yo quiero darle otro título, no sé, tipos de árboles, un ejemplo, tipos de sí, árboles. Entonces, en código,
Aquí estamos trabajando en código, pero para hacerlo más, más fácil de usar, yo puedo cambiar la forma de visualizar esto. Estamos en código. En este lápiz que está aquí, puedo darle a edición visual. Y dejo de edición en código y paso a edición visual. Le doy a edición visual y me cambia la forma. Sí, sí, sí. Entonces yo quiero Ya. que este tipo de árboles sea un nuevo título. Yo le doy, rayo el tipo de árbol y le doy aquí arriba y le digo que es un nuevo título. Ahí Ah, muy bien. pasa. Y empiezo a desarrollar el tema, bueno, las clases de árboles, eh, frutales, no frutales, un ejemplo nada más. Sí. Y así hacemos otra vez. Por ejemplo, si vamos a darle otro título, no sé, ciclo de los Ahora árboles. frutales, digamos que vamos a hablar quizás sobre cada categoría, ¿verdad? Pudiera ser ahí. Sí, categorías, así, categorías. Mm. Ah, pero bueno, sería prácticamente igual el anterior. Tal vez ahí ya pudiera ser otro subtítulo, ya hablando, digamos, de los no frutales, por ejemplo, y luego de los frutales, luego tal vez de las partes también, pudiera ser. Ahí vamos creando Parte diferentes. Sí, Entonces lo mismo a subrayar aquí, darle y decirle que es un título principal. muy bien, También puede ser un muy título 1, bien. un título 2, un título 3. Yo creo que es otro título en grande y así vamos Sí, construyendo la parte del artículo, ¿no? muy bien. Eh, Esto yo quiero que aparezca en negrita. Yo le doy aquí y le digo a la A que es negrita, ¿no? Se pasa a negrita. Esto lo puedo dejar en cursiva. Aquí en Sí, le digo que es cursiva porque es otro idioma. Y aquí empiezo a desarrollar. Es un árbol o es la forma en cómo la comunidad reconoce, algo así, no sé. sí, Y listo, así vamos construyendo el artículo, ¿no? Entonces, sí. una de las cosas que siempre hemos estado mirando es el tema de referencia, esta parte, ¿no? Sí. Para referenciar hay dos maneras, ¿no? Podemos referenciar internamente o colocar enlaces internos al artículo y también colocar enlaces externos, ¿no? Entonces, supongamos que comunidad tiene un artículo ya hecho en náhuatl. Entonces yo subrayo comunidad y le doy a la cadena el enlace que está allí. Sí. Y le digo que me dejen un enlace en comunidad que me mande al artículo que tenemos dentro de la Wikipedia en Sí, náhuatl sí, sí. sobre comunidad. O si lo quiero enlazar con un enlace externo, le doy a sitio externo y busco la URL de, este, del artículo. Comunidad Ajá, Wikipedia en español, ¿verdad? exacto. Entonces yo borro ahí y vamos a suponer que esto es un enlace. Un ejemplo nada más. Sí, Y le coloco ahí. sí, Hecho. Y automáticamente comunidad me quedó enlazada a un artículo que busqué como enlace externo. Y bueno, así vamos trabajando en esta parte de colocarle enlaces a los artículos, ¿no? sí. Una pregunta, si digamos la palabra comunidad estuviera en náhuatl y lo enlazo con un artículo que está en español, ¿no habría problema? No, no habría problema. No. No. Muy bien. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que comunidad lo tenemos ya internamente dentro de los artículos. Sí, sí, sí. Lo enlazamos con un artículo interno. Pero si Ah, queremos muy bien. reforzar o queremos que alguien mire de dónde tomamos esta información, también podemos darle un enlace externo, ¿no? Muy bien. Hay otra forma de referenciar que es la de ubicar un artículo, ¿no? No sé si vamos a mirar aquí entonces.
voy a pasarlo a código otra vez porque las referencias o vamos a intentar aquí con insertar. Voy a insertar una referencia para reconocer que este párrafo lo agarré de alguna parte, ¿no? Ya. Le digo insertar, busco en más abajo, me debe aparecer una parte que dice referencia base. Le doy clic ahí y voy a darle un nombre a la referencia que voy a anexar, ¿no? Entonces yo digo que se va a llamar sobre los árboles. Una pregunta, Leonardi. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Te escucho. Entonces, aquí podemos citar, digamos, documentos de PDF con los que nosotros podemos contar y que no están en Internet. Sí, también se pueden agregar citas a libros que estén en físico, ¿no? Que tengan también, allí nada más le pediría lo que es la información del libro, el año de publicación y todas estas cosas. Bien. Entonces, bueno, yo le coloqué un nombre a la referencia que voy a anexar y le voy a dar un enlace también. Voy a ubicar el mismo enlace que usé ahorita. Y subrayo otra vez sobre los árboles y le doy al candado. Es un sitio externo que voy a referenciar y coloco el enlace. Le digo hecho, ¿no? Y me sale que estoy citando a una incubadora tal. Le doy a insertar. Aquí me dice que una referencia, ¿no? Que está referenciando. Sí, sí. Este párrafo o este pequeño párrafo lo estoy citando a una información. Pero hace falta que aquí abajo aparezca una parte que diga referencia, ¿no? Entonces yo le doy Sí, sí. a un título de referencia y le digo que es un título otra vez. No es un párrafo, es un título. Tal. Y quiero que abajo aparezca la lista de estos números, ¿no? Como aparece en Wikipedia en español. Entonces voy otra vez a insertar y voy hasta abajo en donde dice lista de referencia. Le doy clic ahí y me sale, ¿no? Ya. El que tenía arriba me sale en esta lista. Ahora todas las referencias que yo agregue en cada párrafo, en cada texto que vaya a citar o que vaya a referenciar, me tiene que aparecer en este título que dice referencia, ¿no? Lo otro es que, bueno, ahí vamos construyendo, ya ven cómo se va agarrando forma el artículo. Una pregunta, como yo sé que, digamos, todos los artículos tienen que llevar sí o sí referencias, ¿verdad? ¿Cuántas necesitamos? ¿Una como mínimo o Wikipedia pide más? ¿Cuántas referencias tenemos que buscar por artículo? O a partir de una. Con una está bien, pero todas las que estén disponibles, sería bueno Muy bien. ¿no? Para darle fuerza al artículo. Pero con una que Muy tenga bien. está bien, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, hay artículos que no tienen información. Lo que hacemos es referenciar a la persona que está narrando, ¿no? O lo colocamos como una cita, ¿no? Vamos a suponer que aquí en partes del árbol consultamos al anciano X, ¿no? Por ejemplo, Sí. el anciano de la comunidad dijo que punto bajo, y vamos a suponer que el anciano dijo que el árbol es muy sagrado. Sí. Entonces, esto es una cita de la persona, coloco entre paréntesis el nombre de la persona. Vamos a suponer que, bueno, el anciano era Leonardo Fernández. Sí. Cierro los paréntesis y subrayo lo que va a ser la cita y voy otra vez a donde está la lista de párrafos y le digo que es un bloque de cita. Listo. Ahí se pasa a darle más visibilidad a las palabras de la persona que estoy citando. Entonces, el bloque de cita es como con bloque de cita. Sería como no sé cómo se llama esto, como
Sí, como una frase que alguien pues dijo, ¿verdad? Una frase O sea, ya textual tienes de la nombre, pero persona. se me ha olvidado. Sí, Exactamente. Una sí, frase textual de la persona. muy Este, bien. y ahora quiero agregarle una imagen también a este artículo. Entonces Sí, vamos a buscar una imagen. Al ustedes, como yo les dije al principio, cuando ustedes se crearon el usuario, ya están conectados a otros proyectos Wikimedia. Entre esos está Wikimedia Commons. Entonces yo me ubico en donde quiero colocar la imagen que voy a anexar. Y bueno, yo quiero sí, que la imagen aparezca aquí al principio de todo. Me coloco al principio de todo aquí y le digo a insertar. sí. O donde dice imagen y multimedia, le doy clic ahí y me envía a un buscador, configuración multimedia. Tengo dos opciones o tres opciones. Puedo elegir cualquiera de estas imágenes. Estas son las imágenes que ya yo he subido como usuario. Tengo todas estas imágenes, estas son de Wikipedia en Wayuuniki. Están ya, se reflejan en esta parte porque la subió mi usuario, LeonFD1992. Pero si no tengo una imagen de árbol, entonces yo le doy aquí en el buscador multimedia, coloco árbol. Sí. Y me debería aparecer una lista de todas las imágenes que tiene Wikimedia Commons que traten sobre árboles, ¿no? Sí. Entonces aquí me salen varios árboles. Sí. Vamos a colocar, por ejemplo, este que está aquí. Voy a usar este. Le digo aquí, le doy clic a la imagen y aquí arriba me aparece un cuadro azul que dice usar esta imagen. Le doy clic ahí y le voy a dar un título a la imagen. Normalmente tiene que ser un árbol de la comunidad. Entonces, Sí. árbol en la comunidad X. Y le doy a insertar. Ya yo anexé una imagen dentro del artículo que estoy construyendo, que lo agarré de las imágenes que ya tiene Wikimedia Commons como disponibles para usar en artículos. Aquí no va a haber problema de que si es autor o autores, no, ya esta imagen está en Wikimedia Commons, cualquier persona del movimiento Wikimedia puede agarrar esta imagen y puede colocarla en cualquier artículo que esté. Ahí me surge una duda, perdón. Digamos, si vamos a hablar de algo que no tengamos imágenes, por ejemplo, ¿verdad? De alguna, tal vez de alguna historia de la comunidad que narra algún ser así propio de la comunidad y no tenemos ese tipo de dibujos o no lo podemos. ¿Cómo podemos hacer? O digamos que se hable de otra cosa, pero no consigo imágenes dentro de la biblioteca de imágenes. ¿Qué me toca hacer ahí? Porque no puedo tomarla de internet. Claro, de internet. Bueno, aquí hay una cosa muy importante también, y gracias Héctor por eso. No podemos usar ninguna imagen que esté en internet, ¿no? Por ejemplo, yo agarrar o descargar una imagen que encuentre sobre X tema y Sí. subirlo a Wikimedia Commons como si fuera de mi autoría, ¿no? Wikimedia Commons puede borrar esa imagen porque ya la encuentra en otra parte o que ya tiene otro autor, ¿no? En ese caso de imágenes que no tengan como mostrar, ¿no? Algún ritual o alguna práctica o algo, no sé, ¿no? Lo que hemos hecho aquí en la comunidad Wayuu es que incentivamos a las personas a ubicar la imagen, por ejemplo, en prácticas ellos mismos tomar las imágenes, y cuando son seres mitológicos o personajes mitológicos, lo más recomendable es dibujarlo, ¿no? Dibujarlo y subirlo a Wikimedia Commons para que esté disponible en este artículo. Si yo quiero Muy subir una bien. imagen, voy a borrar esta que está aquí. Voy a borrar así nada más. Y le voy a dar a insertar otra vez. Le doy a Sí. imagen multimedia. Y aquí al lado, no le voy a dar a buscar, sino le voy a dar a subir. Y en la parte de abajo voy a ubicar una imagen o voy a tener disponible en el computador una imagen que va a complementar la información que tengo en el artículo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces vamos a suponer que
voy a subir una imagen, voy a la biblioteca o a la galería de imágenes que tengo en el computador, busco en donde tengo la carpeta y voy a decir que voy a subir, por ejemplo, esta imagen, que es esto es está hablando del mediador Wayuu. Es un ejemplo nada. Voy a darle a esa imagen, voy a subirla, voy a decir que es mi propio trabajo, certifico que soy el propietario de los derechos de autor de este archivo y acepto liberar irrevocablemente este archivo a Wikimedia Commons bajo la licencia tal, ¿no? Le doy ahí y le doy a subir. Cambio el título de la imagen. Vamos a poner que, como voy a subir, en verdad voy a subir esta imagen, voy a colocarle el título en Wayunet, ¿no? Leonardi, pero si no fuera nuestro material, ¿verdad? Creado por nosotros, pero tenemos el permiso, ¿verdad? La persona que nos pasó la imagen, ¿cómo podríamos citar que es de otra persona? Si es de otra persona, Ujú. ya vamos a hacer. Entonces, bueno, primero voy a subir esta imagen, le colocan un título, le colocan una descripción, el mediador Wayuu. Y una categoría. Estas son las categorías que se enlazan a las categorías que vimos aquí al lado. Vamos a colocar Wikipedia. Y le doy a guardar. Entonces ya automáticamente esto me guardó la imagen. Le voy a dar a usar esta imagen aquí en el cuadro azul. Le doy un título. Mediador. Insertar. Y la inserté dentro de el artículo que estamos escribiendo sobre los árboles. Es un ejemplo nada más, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Entiendo también que al momento Supongamos, de subir mi imagen, todos van a poder usarla también, ¿verdad? Desde sí, la biblioteca. desde la Muy biblioteca, bien. así como hicimos al principio, colocamos árbol y todo el Sí, mundo sí. va a ubicar la imagen que tenemos. Muy bien, Ujú. muy bien. Exactamente. Entonces, cuando no es una imagen propia, pero queremos darle reconocimiento a la persona Crédito. Sí, dueña sí. de la imagen, ubicamos en el buscador, bueno, yo voy a borrar esta imagen y voy a buscar en el buscador Wikimedia Commons. No sé si están mirando, están viendo ahí. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Sí. Wikimedia Commons. Le doy clic a la primera opción. Están viendo en la página de Wikimedia Commons. Sí, estamos viendo. Sí. Entonces, bueno, aquí arriba me dice otra vez iniciar sesión. Al yo darle allí, Sí. automáticamente tiene que decirme que ya yo estoy con el usuario Sí, abierto porque estoy trabajando allá en la incubadora de Wikipedia en Agua. sí. En la página de Wikimedia Commons hay tres formas de subir, ¿no? Hay forma de subir imagen, sonido o video. Yo le voy a dar a subir el cuadro azul y me envía al asistente de subida. Entonces, en el asistente de subida, consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons, están viendo ahí, ¿no? Sí, Entonces, aquí sí, me sí. dice recomendaciones que no se pueden tomar imágenes de, por ejemplo, copias de otras imágenes, tomarle fotos por ejemplo, a cosas que ya tengan derecho de autor, o ir a una galería de imágenes y ubicar una imagen, o tomarle una foto a una galería de imágenes, o tomarle foto encima a otra imagen, ¿no? No descargar imágenes de internet y subirlas a Wikimedia Commons. Todas estas cosas las dice al principio en consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons. Entonces le doy a siguiente y me dice otra vez seleccionar los archivos multimedia para compartir. Le doy ahí y ubico otra vez otra imagen. Voy a ubicar la imagen de
esta imagen. Supongamos que esta imagen me la pasó otra persona, de esta mezquita. Le doy clic allí. Y le doy a continuar. Aquí en la parte de derechos de liberar, le digo que no, este archivo no es mi propio trabajo. Hay dos opciones, ¿no? Este archivo es mi propio trabajo y este archivo no es mi propio trabajo. Le voy a decir que no la tomé yo. Le doy clic ahí y me pregunta de dónde la tomaste, la fuente, de dónde vino el archivo. Entonces yo puedo colocar el escribir de dónde agarré la imagen, ¿no? Entonces puedo decir que esta imagen fue tomada de la galería de imágenes de, no sé, esta imagen fue tomada de la galería de imágenes de, no sé, de Neymar Paz. Muy bien. De Neymar Paz. Pueden agregarle más cosas, describir más, esto no obligatoriamente tiene que ser así, pueden darle más descripción, decir que la persona vive en una comunidad en donde no hay Sí. conexión, nos donó o nos proporcionó la imagen para referenciar un artículo que estamos construyendo en la Wikipedia. Ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, yo cuando creo el contenido pues para la página, a veces entro a algunas páginas que son como bancos de imágenes y se supone que tienen como que no tienen derechos o que son libres de usar, pero siempre y cuando te dicen que tenés que dar créditos, ¿verdad? Aparece como un enlace que hay que copiar o pegar en las publicaciones. En este caso se podrá hacer lo mismo aquí. Sí, claro. Aquí también se Sí. puede hacer lo Está mismo. muy bien. Y los autores, Muy bien. el nombre de la persona que tomó o pintó o dibujó el gráfico. Entonces yo digo que fue Neymar Paz la que Muy me bien. dio la imagen. Reviso el tema del texto legal. Esto no, esto de por sí es otro tipo de archivo. Sí. Le doy al siguiente y básicamente aquí me vuelve a decir lo mismo. Las mismas preguntas de hace rato del título de la imagen, una leyenda, una descripción. Entonces yo digo que esto es una mezquita. Una descripción en español que también puede ser en otro idioma, ¿no? Pueden ubicar el idioma con el que quieran hacer una leyenda, ¿no? Sí, voy a colocar Guayú en esto. Y digo que es una imagen eso, la imagen de un templo religioso. La descripción, bueno, la voy a hacer en español aquí, que es una imagen tomada en una mezquita de Maicao. Una fecha, la fecha de cuando se tomó la imagen. Voy a colocar que la imagen la tomé hoy 30. Una categoría, puede ser Wikipedia en nuestro caso. Y le doy a publicar archivo. Listo, aquí está la imagen. Entonces, esto no es obligatorio, pero si lo quieren agregar también, esto es los enlaces a Wikidata. Enlazan a toda la información que tiene que ver con el pueblo nahual, ¿no? En este caso voy a colocar que tiene que ver con el pueblo Guayú. Y me va a enlazar a esta imagen a todas las personas o todos los artículos que traten sobre el tema Guayú. Yo le voy a publicar. Y listo, aquí me dice que ya se subió. Entonces yo regreso al artículo y me debería salir la imagen que acabo de subir en Wikimedia Commons,
me debería salir dentro de las opciones acá. Si no sale es porque tengo que refrescar la página. Sí. Voy a guardar esto. Bueno, voy a guardar esto como tal así. Ya ustedes Sí. harán el trabajo de corregir todo eso, ¿no? Cuando Sí. voy a guardar, le doy a publicar página. Si ya yo hice todo esto, esto no está guardado todavía. Ustedes no lo pueden ver allá en donde están todavía. Si yo le doy a publicar página, ahí sí les va a aparecer allá, en donde ustedes están. Le voy a decir que sí. Le voy a colocar aquí nuevo artículo. Y le doy a publicar la página. Listo, ya este artículo está publicado. Entonces, tal cual ya aparece en cualquier parte en donde cualquier persona entre, va a ver que hay un artículo que se llama así y que tiene estas cosas ahí. Entonces ahora sí, Sí. voy a darle otra vez a editar y voy a darle a insertar. Voy a darle a imagen y multimedia. Y la imagen de Mezquita Maicao ya me sale dentro de las opciones. Voy a darle clic ahí, que esta es la imagen que subí usando, referenciando o dándole crédito a otra persona. ¿Cómo sé que esta imagen está dando crédito? Aquí abajo me tiene que decir que el autor es Naima Paz, fue tomada de la galería de imagen tal, fue subida por mí en la fecha tal. Le dije que voy a usar esta imagen, le doy una leyenda nuevamente sobre árboles y le doy a insertar. Y listo, aquí tengo la imagen otra vez Sí. en el artículo. Y le doy a publicar otra vez. Bueno, y ahí vamos construyendo, ¿no? Este es el artículo de árbol, que no es así, sino que estamos haciendo un Sí. ejercicio. Y si vamos a regresar otra vez al principio o queremos mirar quiénes son las personas que han estado editando este artículo, nosotros podemos ver en el historial qué personas han estado editando esto, ¿no? Entonces aquí dice que Leonardo Fernández creó el artículo el 30 de marzo del 2023. Hizo otra edición el mismo día a tal hora. Otra cosa importante también es que si yo veo que este título está mal escrito o quiero cambiarlo, aquí en donde dice herramientas, a la derecha, le da la opción de trasladar la página. Si yo quiero trasladar esta página porque está mal escrito, yo le doy a trasladar. Y me dice que corrija el nombre, ¿no? Título nuevo principal. Ya. Borro aquí Sí, sí. el título y vuelvo a escribir otra cosa, ¿no? Ahorita no lo puedo hacer porque el título está bien escrito, ¿no? Entonces, después de corregir el título, le doy al motivo por qué estoy corrigiendo. Entonces le digo cambio de título, corrección de escritura, cosas así. Y a lo Sí. último le doy a trasladar la página. Muy Ahorita bien. no lo vamos a hacer porque el título está bien. Bueno, regreso otra vez aquí para regresar a la página principal. Ubico aquí arriba en donde dice la WP/PPL. Le doy ahí y regreso otra vez a la página principal. Entonces, ya debería aparecer el artículo que acabamos de crear en esta lista de artículos que está en la incubadora. Le doy clic ahí y ubicamos. Creo que empieza con W1. Con K, con K, con K. K. Estamos aquí está. Sí, ese es. Le doy clic ahí y ahí está el artículo que acabamos de hacer. Entonces ya ustedes por allá pueden ver que hicimos un artículo sobre... Sí. En ese caso, digamos, vamos a dedicarnos ahorita, ya después, digamos, a editarlo. Solo le tenemos que dar en editar y Sí, comenzamos a cambiarle. exactamente, comienzan a cambiar. Y ahorita cuando puedan o tengan el tiempo de editar, le dan a clic aquí y borran toda esta información que está aquí. Muy Borran bien. esto y empiezan a hacer el verdadero artículo de Sí. árbol. Entonces sería así más o menos el proceso de edición. Otra cosa que se me escaparía, no sé, en tabla, se pueden agregar tablas, se pueden agregar plantillas, hay una página de discusión también.
Este, y bueno, aquí en esta parte, la parte más de la página principal, todo esto es editable también. Esto es modificable, ¿no? Sí. Aquí pueden ir mirando qué se puede corregir. Si ven un título mal, por ejemplo, si regreso aquí a todas las páginas, ubico un artículo que esté, por ejemplo, que no esté bien escrito, ¿no? Vamos a suponer que esto no sé qué trata. Esto trata sobre Es un Centroamérica. nombre que le han puesto a Centroamérica, sí. Entonces ahí vemos si está escrito, si está bien escrito, lo puedo editar aquí arriba. Aquí les aparece tal cual como está allí. Pueden seguir escribiendo, hacer el mismo proceso si tienen una imagen sobre esto. Si quieren agregar un audio también es el mismo proceso en imágenes multimedia. En el caso de nosotros en el Wayunaiki, en la Wikipedia, en Wayunaiki a veces agregamos audio a los artículos para reforzar, ¿no?, la parte de del idioma, ¿no? Entonces lo que hacemos es leer más que todo este primer párrafo completo en Wayunaiki y lo anexamos aquí arriba en donde está el principio del artículo para que la persona que entre también pueda escuchar cómo suena el idioma, cómo se pronuncian las palabras, por ejemplo, esto de Nech, cómo suena en el idioma tal cual, ¿no? Y también hay la opción de agregarle videos también, si quieren agregarle un video sobre este tema, ¿no? Una cosa de estar volando, o un relato que haya sobre este animalito, ¿no? Y cosas así. Entonces, bueno, no sé si Ujú. preguntas o algo. Bueno, digamos que tuviéramos un video, hablando de videos, porque videos sí tenemos muchísimos nosotros, pero no se pueden ocupar los videos que ya están en línea, ¿verdad? Entiendo. O No, sí, digamos, lo que porque están en son línea. nuestros, pero están en línea ya. Exactamente. Exactamente. Sí, eso nos ha pasado a nosotros también. Por ejemplo, a veces el año pasado tuvimos un taller con unas personas que estaban dando un curso este, sobre temas guayú, temas de medio ambiente y todo esto. Y necesitábamos ubicar algunas imágenes en internet o algunos videos, cosas así. Cuando vamos al buscador, colocamos impacto ambiental en La Guajira y ubicamos un montón de imágenes, ubicamos un montón de videos sobre el impacto ambiental, las Sí, sí. empresas mineras que están aquí. Cuando miramos el tema de derechos no podíamos usarla. Entonces nosotros empezamos a hablar ahí entre nosotros que cómo puede ser, ¿no?, que la información que tengamos allí en internet no la podamos usar en algo que tiene que ver con educación. Ah, ya. Entonces, Aunque era de ustedes, porque digamos nosotros, yo tengo, por ejemplo, historias en grabadas, pero si ya las tengo en línea, no las puedo subir, ¿verdad? Entonces, ya, sí, o sí, sea, si yo soy el dueño siempre de los videos. exactamente. Sí, ahí en ese caso, sí, cuando el autor es el mismo que está buscando la información, sí la Ah, puede bueno. subir. Es de Ah, él, ¿no? bueno. Es su propiedad, ¿no? Sí, sí, La sí. puede subir a Wikimedia Ah, Commons, ya, porque Wikimedia Commons tiene su propio repositorio. Ya aquí no podemos ah, enlazar con imágenes externas o citar o utilizar la imagen que esté en un blog o en otro portal o en otra página, sino que tiene que estar en el mismo repositorio de Wikimedia para que lo podamos enlazar con editar, ¿no? Y el insertar imagen. Es la forma, ¿no? Wikimedia no va a poder enlazar con imágenes que estén por fuera. Entonces, es bueno porque a la vez también ustedes pueden hacer una categoría completamente para el náhuatl, en donde ustedes van a tener solamente archivos multimedia para uso en su Wikipedia. Entonces pueden hacer una categoría sobre idiomas y ahí suben todo lo que tiene que ver con idioma, pronunciación, palabras, temas culturales. Pueden hacer otra categoría para temas de comida, de alimentos, otro tema para territorio.
y así van clasificando y categorizando la información que ustedes van subiendo a Wikimedia Commons. Y saben que ese repositorio que tienen en Wikimedia Commons lo puede usar cualquier miembro de su comunidad que quiera hacer un proyecto o quiera editar cualquier información. Muy bien. Sí, gracias, gracias. Y con el tema de los audios, igualmente hay que subirlos primero al repositorio, ¿verdad? Así era. Sí, igualmente los audios, igualmente los archivos PDF también los pueden subir a través de Wikimedia Commons, que allí los van a tener también disponibles para cualquier persona o miembro de su comunidad que lo pueda usar más adelante. Y bueno, así se va construyendo, ¿no? Así se va construyendo el repositorio en Wikimedia Commons y también va agarrando presencia también en esa plataforma, que al final se complementan, ¿no? Wikipedia con Wikimedia Commons, con Wiktionario y con los otros proyectos que existen en las herramientas Wikimedia, ¿no? Bueno, quería mostrarle esto un momentico. Esto que está aquí en donde dice el chequeo de actividades en la wiki, esto tiene supervisores, ¿no? Hay unos personas que contribuyen, abrirlo aquí, que son los administradores de la página. Sí. Hay dos, pero hay uno que se llama Marroquí. El John Harold, Sobi y Minorex y Jair. Ellos son los administradores de las Wikipedias que están en construcción bueno, algunos de los administradores, porque aquí vemos que hay bastantes. Ellos supervisan el movimiento de la página, ¿no? Una de las cosas que nos dijeron en principio cuando nosotros estábamos trabajando en la incubadora para el proyecto Wikipedia en Guayunequi, era que la página tenía que tener movimiento. Tenía que haber más de 2 personas editando para que la página tuviera movimiento y tuviera actividad mensual, ¿no? Entonces, estuvimos en comunicación con estas personas y ellos son los que estuvieron mirando el proceso de construcción, de que sí habían personas editando, supervisaban esta lista de chequeo, de que todos los meses nosotros teníamos actividades, hacíamos talleres sobre edición, convocábamos a personas, entonces a veces éramos 10 personas construyendo artículos en Wayunequi. Entonces, bueno, aquí aparecen las ediciones que acabo de hacer. Lo que yo guardé ya va por 3 ediciones, que así ustedes van mirando cómo va controlando el proceso de edición. Si quieren comunicarse con esta persona o quieren hablar con esta persona, con los administradores, aquí hay una página de discusión. Cuando ustedes entran a ir a página principal, hay una parte que dice discusión aquí arriba. Esta discusión tiene que ver con este proyecto. Le damos a discusión y vemos todas las discusiones que ha existido en relación a la Wikipedia en náhuatl. Entonces aquí vemos que Marrobi estuvo hablando sobre qué es mi idioma náhuatl mexicano, dando como que el por qué se tenía que, o se tiene que construir una Wikipedia en náhuatl, ¿no? Así va. Astronomía, bueno, aquí puso que hay una historia, biografía, lengua, casillas de búsqueda. Si quieren agregar un tema, le dan aquí a añadir tema, y en ese añadir tema pueden citar a las personas que están aquí administrando la página. Pueden escribirle en español y preguntarle, por ejemplo, a Robbie o John Harold, cuáles son los próximos pasos que nosotros tenemos que dar para conformar la Wikipedia o cosas así, ¿no? Le dan a añadir tema y le colocan de título a ese tema como editores, preguntas sobre Wikipedia, por ejemplo, no sé.
y esto le va a aparecer a lo último, y la persona que administra esto al final le tiene que responder cuáles son los pasos que tienen que dar. Es lo que es lo que hicimos nosotros en Wikipedia en Wayoneki, cuando ya estábamos casi cerca de salir de la incubadora. Entonces no sé si tienen Bueno, otra en ese pregunta. sentido, eso lo tendríamos que hacer, digamos, si nosotros queremos reclamar, ¿verdad? Como tal, la página. Pero Sí, como ahí editores también, podemos crear nuestros propios artículos sin ningún problema, porque realmente el título de la página a mí no me interesa. claro, Pero sí, sí, o sea, apoyar, poder sacarlo de la incubadora y crear los artículos que pues hagan falta, ¿verdad? Se claro, puede hacer sin necesidad de ser el administrador sería, ¿verdad? claro. O al final ellos tendrían que autorizar o hacer todo el trámite. No, ahí, Supongamos que nosotros de aquí a un año tenemos los 500 artículos, pero ¿qué pasaría, verdad? Si, digamos, nosotros trabajamos así, pero tal vez ellos, no sé, ¿podría haber algún problema de ese tipo? no, ningún problema. No, ya, por ejemplo, es más beneficioso y es más importante que la misma Sí, comunidad hablante sea la que escriba, ¿no? Porque ellos son sí, administradores en la parte de los pasos, de las cuestiones que sí, sí. faltan, pero ya en la parte de contenido esto es completamente autónomo de ustedes, ¿no? Muy La bien. información es propia de la comunidad, ¿no? Sino que más que Y todo creo pues que no están muy activos porque estaba viendo las fechas, cuando estábamos viendo las fechas decían 2006, 2009, entonces pienso que pues sí es un proyecto que ha estado seguramente pues comenzaron, ¿verdad? Y pues ya quedó en pausa para ellos por el momento. exactamente, ¿no? Está en pausa. Y claro, ahí pueden, por ejemplo, añadirle un tema de que van a retomar o que Sí, están interesados y eso, pero al final esto es autónomo de ustedes ya. Ustedes son los que están muy construyendo, bien. quienes saben de la información y quienes le pueden dar forma a su Wikipedia, ¿no? Este, pero de todas formas, la comunicación con ellos sería más que todo en la parte de los próximos pasos, la traducción de Traslate Wiki, que es este portal aquí, Sí, sí, que sí. en esta parte también les podría colaborar porque yo hice la traducción del portal en Guayones. Sí. Y, y bueno, ahí hay bastantes cosas que hacer también. De todas formas es eso, ¿no? Iniciar con ediciones, iniciar con talleres también, enlazar con otras personas que estén trabajando en las Wikipedia. Hay una comunidad grande de personas que están interesadas, ¿no? En contribuir o también brindarles el apoyo también, porque ahorita Wikipedia, bueno, el movimiento Wikimedia, está tratando de ser este, más local, ¿no? De que no todo tenga que escribirse en inglés o que tengamos que, porque antes, hace años, hace varios años, uno para concursar a proyectos tenía que enviar las propuestas en inglés y todo esto. Ya ahorita hay un comité regional para Latinoamérica, en donde hay una persona mexicana, por cierto, que es la que financia, es la que está pendiente de algunos proyectos y cosas así, ¿no? Lo otro es que también hay personas que se prestan, ¿no? Para colaborar en la parte técnica, como una persona en Chile, otra persona que está en España, y así se pueden ir ubicando personas que también puedan colaborar. Pero lo más importante es que sea la misma comunidad la que empiece a desarrollar los temas, a escribir, porque ya esa es una información autónoma de la comunidad. Y como le decía, ¿no? Al principio que me llama mucho la atención es eso, de que es un idioma antiguo, es un idioma bueno, que debe tener demasiada riqueza en la forma de cómo se describían las cosas en ese tiempo, ¿no? Hace siglos, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 así dicen. Algunos lingüistas dicen que nuestro idioma es más antiguo que el de México y que aquí se conservó mejor, y pues otros dicen que no, que allá está. Entonces es una discusión así Claro. eterna sin fin, ¿vea? ¿Quiénes son más antiguos, nosotros o ellos? Y, Sí, y sí.
Entonces, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Yo quisiera agregar algo, Leito, un momentito Ya vengo un aquí. momentito, voy a poner esto en la hora. Dale, Naim. Ajá, sí, y es el de documentar todo esto que tienen que agregar a la Wikipedia en su idioma, como lo ha venido explicando Leo. También es recoger, ¿no? la información y sobre todo las imágenes, cuando hablaban de las imágenes, que tienen que ser imágenes inéditas, en buena resolución tal vez, hasta se pueden tomar con el mismo celular, ¿no? En alguna actividad que ustedes tengan, en algún recorrido por el territorio, sea de manera muy personal, con su familia. Siempre pensar que hay una Wikipedia que hay que nutrir y ustedes pueden tener la oportunidad de hacerlo, así como tomamos imágenes de algún paseo que nosotros hacemos, si vamos al mar, si vamos a la montaña, si vamos al territorio ancestral o estemos en la ciudad. Cualquier sea el requerimiento de los artículos como tal en su mente, ustedes pueden tomar la fotografía, ¿no? Y subirla. Lo otro sería también ir canalizando, por ejemplo, algún fondo que ustedes los pueda apoyar para hacer dichas actividades. Leo decía, ustedes pueden hacer talleres, pueden hacer estas actividades, siempre se requiere un fondo, un financiamiento, porque hay que mover personas, hay que crear un ambiente, ¿no? Al menos que lo puedan hacer de manera muy interna con los docentes allí, aprovechar luego de una clase que se esté dictando de su cátedra, tome un tiempo, una hora y media, como para hacer un taller entre ustedes mismos para Wikipedia o capacitar a otros, llamar a otros, porque es un trabajo muy grande, es un trabajo bastante grande porque es un trabajo de hormiguitas, ¿no? Que hay que ir construyendo día a día, cada momento, porque son muchísimos artículos y es mucho el contenido que necesita. Entonces, yo digo que no lo puede hacer una persona, dos o tres, sino una comunidad de usuarios, ¿no? Entonces, ustedes puedan crear esa comunidad de usuarios. Pueden empezar como empezamos nosotros, como con 3, 4 personas. Bueno, por acá ya hay 2 chicas aquí en la sala, en la reunión, en el taller, que han escuchado lo que ha compartido Leonardo. Y de igual manera se pueden sumar otro poco más, ¿verdad? Y siempre también mirando el perfil, ¿no, Héctor? Por ejemplo, el perfil que sean náhuatl hablantes, que sean indígenas propios del territorio, o también que no sean citadinos, pero que tengan por lo menos el conocimiento de la cultura, en fin, crear ese grupo de usuarios, ¿no? Para que se puedan apoyar allí, que tú lo puedas ir liderando y también colocando las tareas, así como Leo ha hecho con nosotros, ¿no? Leo nos coloca las tareas, nos dice por acá, sí, debemos hacer. Claro, nosotros tenemos una pequeña ventaja que hemos logrado esa subvención, ¿no? Pero que también ustedes con estos pequeños pasos que vayan dando en un futuro, digamos, ¿verdad? Quizás no muy lejano, sino a mediano plazo, digámoslo así, pudieran también aplicar a introducir su propuesta, su proyecto al Comité de Regiones para que les pueda dar como ese recurso, ¿no? Un recurso para nutrir la Wikipedia en Outward, para que ustedes puedan hacer sus talleres, para que puedan irse a los lugares. Por ejemplo, nosotros este fin de semana tenemos un recorrido fotográfico y vamos a subir después imágenes a Commons, ¿no? Y nutrir un poco nuestros artículos, que también todavía hay unos que otros, Héctor, que no están terminados, ¿verdad? Sí. Y bueno, como te digo, es un trabajo titánico, es gigante, es de mucho tiempo, es de mucha dedicación y mucho corazón, pero sí se puede lograr y creo que este es uno de lo que esta clase que nos ha dado hoy Leo me ha refrescado bastante también el conocimiento a mí y súper, bueno, súper contenta de que hayan podido estar, de que Leo sea pues, también este canal, ¿no? Gracias, Mileito. Gracias, gracias. Y una pregunta, ¿será que el video lo van a subir a alguna plataforma para poder mirarlo? Yo tomé mis apuntes, pero nunca está de más tener ahí algo para revisarlo, ¿verdad? Y definitivamente yo quiero repartir esta misma pues capacitación que Leo nos ha dado y con los estudiantes para crear ya un equipo de trabajo más grande, ¿verdad? Y yo lo puedo, digamos, los estudiantes lo pueden ir creando, yo lo puedo ir revisando
y para darles como, pues corregir lo que haya que corregir, ir mejorando lo que haya que mejorar, o pues dejarlo así si todo está bien, ¿verdad? Pienso que podemos hacer estos equipos de trabajo así Sí. como dice. De hecho, ya en mi mente está, ¿verdad? Hacer bueno, en lugar de tareas o exámenes, que pues comencemos a crear artículos. Entonces así ya somos una comunidad más grande. Sí. Ujú, exactamente, total. Muy bien, Héctor. Sí. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, este video, esta grabación va a ir ¿cómo se llama? A un canal que tenemos de Wikipedia en Wayuna. Muy bien, Lo voy a colocar en el Drive también, por si lo pueden descargar. gracias. Y Sí. lo voy a tener en Wikimedia Commons también para que lo tengan allí a la mano. De todas formas, también les invito a hacer tutoriales, ¿no? Ya cuando Sí. estén trabajando y tengan más, más cercanía con este proceso, ya pueden hacer sus tutoriales en el idioma, alguna cartilla informativa sobre cómo editar y todo esto, para ayudar a las personas que se vayan incluyendo también en el proyecto. Muy bien, Y bueno, sería gracias. eso. Y lo último es que, bueno, si están viendo Sí. todavía la pantalla, están viendo todavía. Sí, Aquí en donde dice español pueden cambiar el idioma. Ya cuando se haga el proceso de Traslate Wiki, el idioma náhuatl va a aparecer aquí en el sí. documento también. Y lo pueden cambiar. Por ejemplo, esta página la puedo cambiar al Wayunex porque ya el Wayunex salió de la incubadora. Y todo lo que decía editar código, se cambiaron a Sí. Wayunex, a Nata. Lo otro es que aquí en donde aparece el nombre de usuario de ustedes también pueden dar clic ahí y pueden llenar esta información. Aquí les va como, creo que no lo han hecho todavía, o si ya lo hicieron, pueden darle a editar aquí No. también y pueden colocarle una imagen de ustedes y describir en qué Como un trabajan, cosas así perfil, como, ¿verdad? como un Sí, perfil qué de cada bueno. uno de los editores. Sí. Ajá. Y este cuadro también lo pueden anexar a ver los idiomas que ustedes hablan y todo esto para que tengan también. Esto se llama información de idiomas del usuario. Bien. Este, entonces, bueno, eso sería ya lo último. Ujú. Y no sé qué otra pregunta hay. Muy bien. Bueno, por mi parte no, ya todo está claro por el momento, vea, ya hasta cuando comencemos a trabajar ahí van a ir surgiendo algunas otras dudas probablemente, no sé si las compañeras No, tengan por mi parte no, solo dar las gracias por toda la información. dudas. Excelente. Otra cosa sería, Leo, como también integrar a Héctor, como algún grupo, ¿no? Algún grupo con Oscar, no sé si en el grupo de Iberocon, bueno, más adelante, ¿no? En Telegram. Estás en Telegram también, ¿no, Sí, Héctor? sí, sí, sí. Ajá, muy genial. Entonces sí, para que vas también, es necesario también que vayas conociendo, cosa que no pasó con nosotros, sino que lo conocimos ya muy tarde. Y es el conocer el movimiento Wikimedia, ¿no? Cómo es el movimiento Wikimedia, los otros capítulos, en fin, para que ya pueda haber esa relación. Pero creo que lo más importante ahorita es conocer, que ustedes trabajen la Pues incubadora, ¿no? aquí, Trabajan en sí, eso, muy sí, bien. pero después poco a poco irse integrando también y que te vas dando a conocer pues en el movimiento porque es necesario que vean que los indígenas sí se están apropiando de su herramienta y visibilizando su lengua. Ujú. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, los de usuarios, dice. Mi nombre de usuario, Lo puedes escribir en el chat, ajá, para que quede eso. ahí Genial. está. Ajá, genial. Gracias, Héctor. Entonces, bueno, Neima, ya terminaríamos entonces. Bueno, creo que Sí, ajá, ya entonces estamos cerrando este encuentro.
este encuentro que me encanta mucho siempre, como lo titula Leo, ¿no? Ayuda mutua. Sé que es una ayuda mutua porque aquí saben tanto ustedes que nos tienen que dar sus estrategias Yo quiero escuchar unas palabras en náhuatl. en Nahuatl. Ah, bueno, vamos a dejar que se despida ahora Héctor en Nahuatl. Ajá. Entonces, van a seguir recibiendo el apoyo nuestro como pueblos indígenas, ¿verdad? Que somos, que tenemos muchas cosas en común, que nos enlaza algo muy lindo. Yo voy a estarte pasando luego a tu WhatsApp, Héctor, una frase, un pensamiento filosófico de mi papá, ¿no? Que era escritor guayú, y así tú puedas compartirlo con tu comunidad también. Muy linda en cuanto a esta hermandad que tiene que haber entre amerindios, ¿no? Entre pueblos indígenas de América. Entonces, nos unen muchas cosas, hay muchas similitudes en nuestras culturas indígenas y nos sentimos súper comprometidos de que podamos ayudar a otros pueblos indígenas a lograr su reivindicación, la visibilización de su lengua, que el mundo entero también, al igual que otro pueblo y otros idiomas, los nuestros también puedan ser conocidos y puedan ser utilizados. Y sobre todo, mantener la lengua viva, mantener la lengua viva. Entonces, bueno, es eso. Yo súper agradecida con Leonardi, con esa clase que nos dio increíble, que me refrescó mucho conocimiento también a mí. Y bueno, gracias Natalia, gracias Heidi y a ti Héctor. Entonces los dejo con palabras de despedida en su idioma. Ya, O no sé qué otra Perfecto. cosa que querrá escuchar Leito. No, no, igual yo antes de... Sí, sí, diga. no, o sea, el saludo en náhuatl y lo otro es que les quería comentar que si nos podemos tomar una foto ya al final. ¿Cómo? Perdón. Las palabras en náhuatl y si nos pudiéramos tomar una foto aquí Ah, sí, claro que sí. Ajá, Yo sí. también le quería decir que por cualquier cosa que necesiten ustedes, digamos, según mi trabajo, ¿verdad? Nosotros Ajá. hacemos doblaje, si ustedes necesitan algún taller de doblaje, si ustedes necesitan algún taller para la creación de imágenes, edición de videos también. Actualmente ya casi no estoy editando, pero nosotros ese era nuestro fuerte. Cualquier cosita así, pues con mucho gusto yo les puedo dar. De hecho, yo hago algunos talleres también con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, si ustedes así pues lo gustan, lo quieren, pues con mucho gusto, ¿verdad? Talleres de doblaje, talleres para edición de videos, pues lo que necesiten, ¿verdad? Lo que sabemos, lo poco que sabemos, porque nosotros hemos ido aprendiendo así de manera autodidacta, ¿verdad? Pero nos ha funcionado, entonces igual si necesitan algo con mucho gusto, ¿verdad? Solo nos coordinamos. Eje. Maravilloso. Bueno, yo Juan creo que Sucsul ya vamos. Padius, Juan Sucsul Padius, Shigate Chilwiti Tehemet, Tewiti Tagiti Tignet, Tutas Pagetsalis Nahuat, y Ganenahuat Tesumik, Nenahuat Suchigis. Ay, qué Padius. lindo. Buenísimo. Les dije pues que muchas gracias por enseñarnos, que nosotros vamos a trabajar en nuestro idioma y que el náhuatl pues no ha muerto, que el náhuatl está floreciendo. Maravilloso. Natalia, no sé si también nos dice algo en su lengua. Susulpariush, Muchi, Tutagutut, Metzimpalewi. Que nuestro Padre Dios les ayude, los cuide. Amén, amén. Ustedes. Hadid estará con nosotros. Demiek. Hola. Se me escucha, perdón. Sí. Adiós. Ok, perdón. Ngaha ni metsinibia Sulpayush Sulpayush por la oportunidad. Tengan un buen día.
Gracias, Adit. Muchísimas gracias, hermoso. De verdad, cómo se articula, ¿no? El manual. Sí, Increíble, bueno, increíble. entonces nos tomamos la foto y terminamos, ¿no? Sí, 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 pero yo creo que ustedes dos, porque yo ando un poco estropeada. Ah, ustedes 3, 4. Yo ando así modo Doña Florinda cuando tiene gripe. Bueno, Bueno, está bien. Listo, Leo. voy a tomar la foto. 2 y 3. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Estamos hablando. Les voy a pasar Maravilloso. el material. Y bueno, Gracias. Cuando esté el video, por favor nos lo comparte, porque sí que queremos replicar, ¿verdad? Y ya viendo el tutorial uno va aprendiendo y pues puede Sí. enseñar también. Sí, gracias. Ujú. Genial, genial, Héctor. Gracias. Gracias. Que tengan bonito día. Agua. Que disfruten. Ajá, Naya Batse. Gracias.